Hola, vamos a empezar con Hola, este es mi segundo. eh, Ok, ok, vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy es Sliding Window. Este ya es de los últimos temas que vamos a ver. Entonces, pues es como un primer acercamiento a programación dinámica. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo, porque realmente creo que, o sea, sliding window es una técnica que se usa para hacer cosas que normalmente deberías hacer en n cuadrado, ahora lo puedes hacer en n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo, ok, voy a compartir pantalla. Aquí. Ok, entonces, el problema que vamos a ver es, ok, yo tengo un arreglo de números. um, Y yo les voy a pedir que para cada número me den la suma de los, o sea, contándolo a él, de los casi siguientes números consecutivos, ¿sí? Entonces, o sea, yo les voy a dar, o sea, necesito la suma de lo que ya esto sube. Y quiero de v en i más v en 1 más v en 2 más punto punto y v en k. V en i más k, ¿sí? Entonces, lo que se supone que, bueno, la solución que normalmente uno haría cuando tiene números pequeños es, ok, haces un for, más, y desde aquí haces otro for, ¿verdad? Que sería j y más k. Entonces, ahí. Ahí, y más k, j más. Y ahí, o sea, ustedes tendrían que declarar una variable que se va a llamar suma, que vale 0, y aquí lo que van a hacer es sum más igual v en j. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ustedes ya pueden saber la suma de los k elementos consecutivos a cada uno de los números, a cada uno de los i. A ver, déjenme hago un rename a esto. Ok, ya coloré. Ajá, entonces, o sea, este es el problema y esta es la solución trivial, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de esta solución? que te va a llevar cada de tiempo. Ajá, o sea, la complejidad de este problema es O de n por k. Sí, ¿por qué? Porque para cada uno de los n elementos tengo que hacer k operaciones. Pero lo que quiero que revisen es, o sea, aquí yo tengo los índices, ¿no? Entonces, Perdón. ¿mande? Entonces no te entendí qué era lo que tenían que resolver. Yo creí que tenían que hacer la suma desde V1 hasta V y más K. En i hasta v en i más k. Perdón, aquí es mi culpa. Perdón, todo. Ya. Ah, por eso sentía que Sí, alguien no cuadraba. Gracias. ok, ajá, para cada i.
Ajá, entonces esta es este es el problema, sí, o sea, sumas desde VI hasta V. Entonces, yo quiero hacer todo esto, por eso es N por K. Sí, para cada I necesito la suma de los K elementos consecutivos, empezando en I. Entonces, o sea, si ustedes ven, o sea, yo estoy usando los índices, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, sí, tengo hasta el 10. Entonces, al momento de que yo estoy, ahora voy a poner aquí como el rango de L a R de la suma. Aquí, ok, para el 0, yo estoy usando ok, aquí digamos, K va a ser 4, ¿va? Entonces, mi rango aquí yo voy a sumar del 0 al 3, ¿sí? Y de acá voy a del 1 al 4. Y para el que sigue voy a sumar del 2 al 5, luego del 3 al 6, del 4 al 7, del 5 al 8 y del 6 al 9. Y los demás ya no los puedo completar porque no tienen K elementos. Ok. Ajá, entonces, ok, ¿qué nótame aquí? Que hay varios índices que se repiten. O sea, si ustedes ven, si yo agarro del 0, 1, 2, 3 y tengo en el otro tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, o sea, la suma de estas cosas yo ya la tengo calculada, ¿sí? O sea, yo ya la había calculado una vez. Entonces, no tiene sentido que lo calcule dos veces, ¿sí? O sea, porque realmente aquí la única diferencia que hay entre estas dos sumas es oeste, oeste, ¿verdad? O sea, ajá, podríamos decir que, bueno, no se crean, lo va a confundir un poquito más, pero entonces, la idea aquí es que solamente calculen las cosas una vez. Eso les va a reducir la complejidad del problema. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora, en lugar de calcularlo muchas veces, lo vamos a guardar en la memoria. Lo vamos a calcular una vez y lo vamos a guardar en la memoria. ¿Vale? En ese problema tienes que sacar la suma individualmente para cada I o tienes que sacar la suma de las cosas que se hacen en cada I. No, solo quiero la suma individual para cada I. Entonces el problema sería más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que si quisieras hacer la suma de todas las I, podrías sumar todos los números 3 veces, excepto los primeros 2 y los últimos 2. O sea, sí, pero si yo subo esta acá, ya no puedes hacer eso. Sí, o sea, sí puedes hacer eso, pero, o sea, eso requiere que hagas calculitos y, o sea, creo que esta es una manera más sencilla de verlo. O no tienes que calcular nada en la mente, entonces solo guardar las cosas. ¿Sí me escuchas? Sí se escucha. Ok. Cool. Entonces, ok, entonces la idea aquí es que primero hagamos un for que sea desde 0
hasta n y vamos a sumar, o sea, vamos a tener un arreglo al cual yo le voy a llamar suma, ¿sí? Bueno, no, suma es mi variable. Ok, le voy a poner sí. Entonces, esta cosa va a ser un arreglo que me va a ir guardando la suma hasta ese índice. Ok, entonces, entonces al principio, o sea, cuando todavía no he sumado nada, la suma es 0, ¿verdad? Escucha mucho ruido. No sé si alguien se podría meter. Ok. Entonces, yo aquí suma, o sea, va a ser un vector. Se sigue escuchando mucho ruido. Parece que ya se metió. Ok. Entonces, al principio voy a tener un solo y va a ser 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, al momento de que yo me voy recorriendo, voy a ir sumando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues a esta cosa le voy a insertar al final ah, a la última suma que tenía, que es sum.back, más, perdón, más vn, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que en cada posición del arreglo yo voy a ir teniendo la suma o sea, la suma de prefijos hasta ese momento. Sí, por ejemplo, o sea, para este arreglo que tengo aquí, mi arreglo suma, o sea, este sube y mi arreglo suma se va a ver. A ver, 0, 1, 4, 8, 3, 21, 23, 27, 34, 37 y 41, creo. ¿Sí? O sea, porque lo que voy haciendo es, ok, agarro el elemento, o sea, agarro el elemento de atrás y le sumo. Entonces, aquí yo tengo la suma de prefijos, o sea, empezando desde el 0, tengo cuánto va a valer cada número, cada suma, perdón. ¿Sí se entiende? Sí. Okay. Sí. Vale, entonces, ¿esto para qué me sirve? Bueno, ok, yo aquí ya tengo calculada la suma, o sea, yo calculé la suma una vez, entonces, mi problema me dice que yo tengo que agarrar, o sea, cada elementos consecutivos y decir cuál es su suma. Bueno, pues resulta que de esta manera lo que yo puedo hacer es hacer este for y aquí lo que yo voy a Puedes hacer agarrar. es, ¿perdón? ¿Qué pasa? Ah, perdón. Es que te iba a decir de que entonces cuando haces eso puedes agarrar el índice I y el índice I más. No, el índice I y el índice I menos 3. El índice y, No, porque si no le restas uno de los que ocupas. ok, sí, aquí yo voy a decir que sum es igual a, perdón, sí, sum es igual a suma en I más K menos suma en I. Cristal, Vale. en ese problema tengo una duda. ¿Ese problema lo sacaste de algún lado?
es que te quería preguntar que si los números en el arreglo que te dan al inicio se pueden repetir. Sí se puede repetir. Ok, Sí, realmente el problema no cambia si los números se repiten o no. ok. Ok. Entonces, entonces ahora, o sea, lo que yo antes tenía en un for de n por k, yo ahora estoy calculando en n, ¿sí? Porque lo único que hago es checar qué hay en un arreglo que yo ya había calculado. ¿Y qué complejidad me toma calcular esto? Pues me toma complejidad n. Sí, ahora, ¿por qué el nombre es sliding window? Bueno, pues porque, o sea, sí pueden ver lo que selecciono, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí se ve. Ok, entonces, si yo agarro este pedazo, digamos que esta es mi primera ventana, ¿sí? O sea, yo aquí estoy sumando 4 elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a recorrer mi ventanita para que empiece aquí, pero la longitud sigue siendo la misma. Entonces, o sea, lo que hago es nada más como recorrerla hacia adelante, siempre. O bueno, también lo pueden recorrer hacia atrás, ¿verdad? Pero, o sea, el punto es que se va recorriendo. Pero aquí la idea de Sliding Window es que, o sea, normalmente la idea es que mantengas un pedazo de lo que habías calculado anteriormente para que te sea más fácil calcularlo, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, esto de n por k es bastante útil, pero ¿qué pasa si yo les doy, si yo les digo que n va a ser menor o igual que 1,5 y k puede ser menor que n? Pues, ok, entonces n por k se puede convertir en n cuadrada, ¿verdad? Y esto ya no entraría en tiempo. En cambio aquí lo estoy calculando en n, entonces sí entra en tiempo. ¿Queda claro? Sí. Todo bien, gracias, Cristal. Ok, ¿no tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Se ha quedado duda? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente problema. ¿Alguien está escribiendo? Es que no puedo ver, no tengo una pantalla. Ah, déjenme comandarlo. Ok, vale. Sí, sí, si quieren decir algo, mejor nada, porque no puedo ver. Pero más tarde moviéndome el chat, por favor. Ok. Bueno, ahora vamos a ver otra. Ok, bueno, ahora, esto que yo les estoy diciendo aquí funciona bien para dos for, ¿verdad? Pero, o sea, esto funciona para cualquier, o sea, esto ayuda, o sea, la idea principal del sliding window es que sea cual sea la complejidad, te ayuda a bajarlo una variable. Sí, o incluso dos variables, o sea, por ejemplo, digamos que ahora, ok, voy a borrar esto, ok, digamos que ahora yo tengo un arreglo, de letras, ¿va? Entonces tengo, bueno, no, tengo un arreglo de multiplicación. Bueno, tengo un arreglo de enteros, igual que lo anterior, ¿no? Tengo numerotes. Ok, ahí está. Entonces, ahora mi problema es, yo quiero que para cada i den la multiplicación ah, de cada elementos consecutivos. A ver, bueno, vamos a definirlo como funciones, ¿no?
Ok, digamos que f de i va a ser igual a, bueno, f de ik, sí, voy a necesitar dos variables, f de ik va a ser igual a v en i por v en i más 1 por v en i más 2, bla, 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 v en i más k. Y vamos a definir a g de ik, L. G de IL lo voy a definir como F, aquí voy a necesitar tres variables, perdón. Ok, aquí esta cosa va a ser definida como F de IK más F de I más 1K más F de I más 2K, punto, 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 más F de I más LK. ¿Sí? Entonces, ahora mi problema va a ser que para cada I quiero que me encuentren encontrar el resultado de G de I, L y K. ¿Vale? Entonces, ok, entonces la manera trivial, bueno, ¿se entiende el problema? ¿O no? ¿Siguen ahí? Sí, pero Cristal te quería comentar algo. A ver, dime. El resultado te lo pedirían en un módulo algo para que no esté de un long. No, ok, sí, digamos que todo esto te lo voy a dar modular. Y esto también. Ujú. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ok. Entonces aquí como ven, o sea, la idea trivial es, bueno, voy a hacer un int igual a 0 y menor que n menos l y más menos. Y luego voy a tener otro for aquí, que sería for j in j igual a i, j menor que i más l, j más, y luego tendría un tercer for, que es int, no lo puedo poner acá. Ok. Perdón, voy a cambiar las variables. Igual y debería separarlo para que entiendan. Okay. Y va a ser igual y menor que y más k y más. Entonces aquí lo que yo, ok, entonces yo les estoy diciendo aquí, ok, aquí voy a calcular g, esto es g de y l,
Y esta parte va a ser f de I y K. ¿Sí? Entonces, aquí para f yo les dije que iba a ser la multiplicación, ¿no? Entonces, ok, yo aquí... Y aquí. Ok, entonces aquí lo que yo voy a hacer es, bueno, que yo voy a declarar una variable que va a ser, aquí le voy a poner f por simplicidad, que va a ser un int f y va a ser igual a 1, ¿verdad? Porque ya sabemos que el neutro de la multiplicación tiene que ser 1. Entonces aquí yo voy a decir que f va a ser igual a f por v en i. ¿Sí? Módulo. Ok, entonces aquí se supone que yo ya tengo calculado f. Saliendo de este for, yo ya voy a tener calculado f de i y k. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí se supone que para cada una de las i yo tengo que estar calculando la suma. Entonces, aquí va a ser InSum, va a ser igual a 0. Y voy a decir entonces que sum va a ser igual a sum más f módulo mod. Ahí aquí es menos c. Y menor. No, eso está bien, ok. No. Entonces, ok, entonces, ¿cuánto tiempo me está tomando calcular, hacer estas operaciones? Este algoritmo, pues, ¿cuánto tiempo me toma? ¿Qué complejidad tiene? No sé. ¿No? Ok. Bueno, ok. Aquí el primer for me va a tomar n, ¿verdad? Entonces, voy a tener n. Ahora, para cada una de estas i, ¿cuánto me va a tomar este? Bueno, pues yo le estoy diciendo que i más l. Entonces, eso quiere decir que para cada i estoy haciendo l operaciones. Entonces, lo multiplico por l. Y luego, para cada una de estas i, yo estoy haciendo k operaciones, ¿verdad? Porque hago la suma desde i hasta i más k. Entonces me toma k. Sí. Esa es la complejidad. Perdón, déjame pongo en molestar. Porque se me olvidó poner esto. Ok, entonces, ok, esto estaría bien si los números fueran pequeñitos, pero si yo les digo que n va a ser menor o igual que 10 a la 4 y l va a ser menor o igual que n y, y k va a ser menor o igual que n. Entonces la complejidad se vuelve, el peor de los casos es que esta cosa sea n cúbica. Entonces no les va a entrar en memoria. Perdón, bueno, en memoria sí, no les va a entrar en tiempo. ¿Ok? Ok. Ok, vale. Entonces, ok, ahora con Sliding Window vamos a poder reducir esas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque, ok, primero vamos a calcular, o sea, F fue lo mismo que calculamos la vez pasada, ¿verdad? O sea, nada más en lugar de suma, ahora tengo multiplicación. O sea, estoy haciendo K operaciones. Eso quiere decir que al momento de que yo elijo los índices, que va a ser 9, y digamos que aquí K va a ser igual a 3.
Eso quiere decir que para el 0 mi índice va a ser 0, 2, luego para el 1 va a ser 1, 3, luego para el 2 va a ser 2, 4 y así. Entonces aquí si ven, o sea, yo aquí tengo 0, 1, 2. Aquí voy a tener 1, 2, 3. Y por acá voy a tener 2, 3, 4. Entonces habíamos quedado que no tenía caso estar calculando estas operaciones cada vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a precomputar, le llamamos precómputo a las cosas que haces como o sea, que vas a seguir usando todo el tiempo, ¿sí? O sea, que no calculas el resultado cuando te lo piden, sino que lo calculas antes. ¿Por qué? Bueno, pues porque la complejidad o sea, la complejidad del cálculo te toma lo que sea, en este caso n, sí, la complejidad de hacer esto me va a tomar n, pero checar mi operación me va a tomar O de 1, ¿sí? Solamente tengo que preguntar en qué índice, solamente tengo que preguntar el resultado entre ciertos índices. Entonces, ¿eso me ayuda? ¿Usa más memoria? Sí, pero el tiempo de complejidad es menor. Ok, entonces, vamos viendo cómo vamos a hacer esto. Ok, entonces, yo lo que voy a necesitar hacer es, voy a calcular voy a calcular F, ¿sí? F de todo el arreglo. Eso me va a decir que voy a tener un arreglo que se va a llamar F. Ok, va a ser un vector que se llama F. F que tiene un primer elemento y ese elemento va a ser un 1. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando, ¿verdad? Entonces, el primer elemento siempre tiene que ser el neutro. Entonces, aquí yo voy a hacer un int i igual a 1 y menor que n y más 2. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues voy a decir que a f le voy a insertar al final f.back, o sea, el último en el que yo estuve, lo voy a multiplicar por vni y le voy a sacar el módulo, ¿no? Porque me pide una operación módulo. Ok. Entonces mi arreglo va a tener todas las multiplicaciones. Por ejemplo, si yo hago esta cosa, f va a tener 1, 5, 20, 60, 630, 630, 1, 2, 3. Ok, este sí lo voy a tener que hacer. Bueno, ¿saben qué? Hasta ahí se queda porque no quiero sacar los demás. Ok. Entonces aquí si ven, o sea, yo estoy multiplicando siempre desde la izquierda, ¿sí? O sea, si el problema fuera al revés, entonces ustedes sí voltean el arreglo, pero en este caso, como siempre me están preguntando desde i hasta i más k, entonces tiene sentido que yo empiece desde el lado izquierdo. Ok, entonces este es mi arreglo. Así se va a ver. Entonces, sí, aquí yo ya tengo la suma de todas las cosas. Eso quiere decir que yo ya no necesito hacer este for, ¿verdad? ¿Ahora? ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, un poco cortado, pero sí la escucho. Ok, vale. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Sí, sí, sí. Ok, vale. Entonces,
Ok, entonces esta cosa que yo tenía la voy a modificar, ¿sí? Va a ser una primera modificación. Eso quiere decir que ahora, en lugar de hacer esto, yo lo único que tengo que hacer igual a f en ii más k menos f en ii. ¿Sí? Esto me va a dar este resultado. Espera. Zoom más igual. Ajá. Igual a esta cosa. Zoom. Lo monto. Ok, entonces aquí si ven, yo ya reduje un for haciendo eso. Ok, entonces ahora mi complejidad ya no es esta que tengo aquí. La complejidad de hacer esto ahora es n por l. Sí, porque esto que tengo aquí yo lo no 1, ¿sí? Nada más estoy preguntando a dos posiciones de un arreglo. ¿Queda claro? Ok. Sí. Ok, y esto es exactamente lo mismo que habíamos hecho en el problema pasado. Ahora, ¿cuál es la parte interesante? Bueno, que vamos a hacer lo mismo para G. ¿Por qué? Bueno, pues porque, o sea, si volvemos a tener nuestro arreglo de índices y decimos aquí que L es L es 4, entonces eso quiere decir que la G va a estar, o sea, la G para 0 va a ir desde 0 hasta 3, para 1 va a ir desde 1 a 4, para 2 va a ir desde 2 a 5 y así. Entonces, otra vez tenemos esto que está aquí. Otra vez las cosas se vuelven a encimar. Esto se ve así, esto se ve así y esto se ve así. Entonces, aquí si ven, yo sigo calculando exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora yo voy a sacar un acumulado para G. O sea, ahora mi ventana se va a mover en estos índices, pero usando la F que yo ya había calculado. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es otro for, tal como este. Y yo ahora voy a tener un vector que va a ser de tamaño, perdón, va a ser de tipo int, G, y va a tener primero tamaño 1. Voy a poner un 0. ¿Por qué? Porque la G, la operación que está haciendo, que la definí acá arriba, es, ok, voy a pasar esto abajo para que lo puedan ver. Aquí la G que yo definí es una suma. Entonces G va a empezar en 0. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es hacer G.pushback de G.back más F de I. ¿Sí? O sea, por eso yo ya había calculado antes F. Entonces, una vez que hago esto, le saco módulo y ya está. Ahora, ¿qué va a pasar con mi operación que tengo aquí? Bueno, pues eso quiere decir que ahora yo voy a borrar, bueno, antes de ver eso, vamos a ver cómo queda, tal y como lo hicimos aquí. Ok, entonces aquí yo ya tengo y ahora voy a sacar G. Entonces G al principio es 0, después va a ser 1, después va a ser 5, después va a ser 25, 85, perdón, no sé sumar, 715 y 63, 0, 715. ¿Sí? Entonces así se va a ver ahora mi G. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Saben qué? Me equivoqué aquí. ¿Por qué no me dijeron?
Aquí, aquí me equivoqué, esto es una división. Sí, porque F estaba multiplicando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir, ¿sí? Porque es la operación inversa. ¿Ok? Eso es lo único de malo que tenía. Que aquí es división, no es resto. Ok, entonces así me va a quedar G, ¿sí? Que es la suma de estas operaciones que yo ya había calculado y que yo había calculado en base a la V que tenía. Entonces, ahora sí, esta cosa que tengo aquí, que es mi algoritmo, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pues ya no voy a necesitar este for. Porque sum va a ser igual a G de I más L menos G de I. Ahora sí es menos. Y bueno, aquí le tengo que sumar módulo, bla, bla, bla. Ya saben, lo típico de módulos. Ajá. Ok, entonces, ¿ahora qué complejidad tiene esto? Esto tiene complejidad O de n. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos algo que tenía complejidad n cúbica, lo bajamos a n cuadrado, o sea, a n por L, y ahora lo bajamos a n. ¿Sí? ¿Tal? Ajá. ¿Qué pasó? En esta última, ¿por qué le sumaste el módulo y le hiciste módulo? Porque estoy haciendo una resta. Pero si le sumabas el módulo y le hacías módulo, ¿qué no daría lo mismo? O sea, es que, por ejemplo, si digamos que G de I más 1 es igual a 3 y G de I es igual a 8. Entonces la resta aquí me va a dar, perdón, esto es G de I más L. Entonces la resta aquí me va a dar 3 menos 8 es igual a menos 5. Ajá. ¿No te puede hacer módulos con números negativos? No, los números tienen que, los módulos solamente están definidos sobre números positivos. Entonces, ok, entonces aquí esto sería un menos 5, entonces yo lo que hago es sumarle el módulo para que me quede positivo. O sea, digamos que aquí el módulo, ok, para usar esto el módulo es 10. Entonces aquí va a ser menos 5 más 10, que es igual a 5. Pero ¿y si el módulo fuera 3? Bueno, pues aquí no podría ser 8, ¿verdad? Ni aquí 3. Bueno, sí. Ok, gracias. Ok. Sí. Entonces, ahí terminamos. Y ya, se acabó el algoritmo, que como ven es bastante útil porque bajamos de n cúbica a n, solo usando las operaciones, usando sliding window. Ahora, ¿cuál es la parte que tienen que recordar para poder hacer sliding window? Bueno, pues para empezar, la operación que ustedes están efectuando, o sea, yo aquí les definí f y les definí g, ¿sí? O sea, f es una multiplicación, ¿sí? Es una multiplicación. Entonces, esta cosa sí tiene inversa, ¿sí? Su inversa es una división. Y aquí les di una suma, o sea que su inversa tiene inversa, que es una resta. Que es, sí, ajá. Entonces, ok, entonces ahora digamos que yo les doy una función f, la que sea, bueno, una función d, ¿sí? Y yo les voy a pedir que hagan el GCD de, bueno, para cada i, bueno, vamos a definir d. D va a ser d de i y k, ¿sí?
Entonces, aquí la función va a ser igual al GCD de VNI más 1, VNI más K. ¿Sí? Y esto para cada I de las N. ¿Podemos hacer lo mismo? No, ¿Por qué no? porque no tendría así como multiplicación, división, suma y resta. Pues no tendría una... ¿cómo se llama? Se me ¿Inverso? fue el nombre. Ajá, Ajá, inverso. sí. Ajá, el GCD no tiene inverso. Por lo tanto, ustedes, o sea, no podrían checar en un arreglo digamos, o sea, digamos que ustedes tienen su arreglito de Ds y aquí tienen, no sé, 3, 3, 3, espérate, ya no está bien. Ok, aquí tienen 12, aquí tienen 12, aquí tienen 6, aquí tienen 6, 6, 6, luego pasan a tener 3, 3 y aquí 1, ¿sí? Entonces, o sea, si yo hago esto, o sea, si yo reviso en esta ventana, no hay manera, o sea, yo no puedo recuperar el valor que tenía antes, ¿sí? Porque, o sea, yo no sé cuál es el GCD de solo este segmento. Porque no tengo inversa. Entonces, no, sliding window solamente funciona cuando sí puedes revisar lo que hay en una regla de tal manera que revisas la inversa, ¿sí? Porque es lo que uno siempre busca al hacer sliding window. O sea, tener dos índices, que es donde empieza la ventana y donde termina la ventana, y calcular qué hay en medio en esa ventana. Sí, entonces este es sliding window. Está bastante cool, la verdad a mí me gusta mucho. Porque como les dije, o sea, esto que hicimos para n cúbica, o sea, se puede ir hasta n a la 4, n a la 5, o sea, ustedes pueden bajar un montón de veces todas estas operaciones. Todo depende, ok, aquí el truco, o sea, lo que les debe de quedar para sliding window es definir una función así, ¿sí? Como les he estado definiendo las funciones. Si ustedes definen la función, ya saben qué es lo que le pide para cada cosa. Ahora, importante, aquí yo les pedí calcular F y G. Ustedes no pudieron haber calculado G primero. ¿Por qué? Porque G dependía de F. Entonces, siempre se calcula la parte independiente. Siempre hacen eso primero. Siempre calculan, o sea, en las funciones siempre tienen que calcular la parte independiente primero. Para luego, o sea, para así hacer independiente otra variable. Y así seguimos hasta llegar hasta donde se pueda, pues, hasta donde sí pueda seguir haciendo las cosas independientes. Sí, o sea, si yo quisiera, yo también podría hacer una función así. Digamos, aquí yo defino la función C y yo digo que C de IKL va a ser igual a F de IL de IK. Bueno, K aquí tenía otra vez valores, entonces hago esto. ¿Sí? Entonces, esta función igual se puede calcular con sliding window. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ok, yo tengo que calcular F y ya sabemos que G depende de F, entonces, digamos que ya lo tienen calculado. Entonces, mientras se pueda, lo pueden hacer así. Ya, hay bastantes problemas en CodeForces. De esto de sliding window. A ver.
Bueno, también hay una técnica que se llama two pointers. O sea, esto realmente, o sea, tiene que ver con sliding window porque se hace lo mismo. O sea, maneja una ventana, pero esta ventana no es... Si ustedes ven, las ventanas que manejamos siempre tienen la misma longitud. En two pointers no. Y no necesariamente tienen que... O sea, aquí decimos que que las ventanas no son disjuntas, porque siempre comparten elementos. En two pointers, las ventanas sí pueden ser disjuntas. Entonces, o sea, aquí no te sirve tanto hacer un preacumulado, sino que te sirve manejar dos índices, pero también reduces o sea, siempre le puedes bajar algo de complejidad a este tipo de cosas. No es, o sea, no es como tan necesario que siempre lo puedes sacar en O de uno, o sea, todo depende de la complejidad que tome calcular las operaciones que te están pidiendo, dependen nada más de si lo puedes guardar o no en un arreglo o tendrías que hacer una búsqueda binaria o algo, ¿sí? O sea, porque esa es como la idea principal, que siempre, o sea, siempre de alguna manera puedes acceder al resultado. Y bueno, creo que sería todo. Creo que ya es todo. Realmente es un tema sencillo, o sea, nada más tienen que practicar, hacer problemitas de práctica. Igual el lunes les pongo cuántos el tema. Y nada más por avisarles que el día, bueno, aproximadamente el día 28 de noviembre va a ser el concurso del Club de Algoritmos. Entonces, por favor, si no tienen equipo, vayan armando equipos, porque sí queremos que todos los del club participen. ¿De cuántos son los equipos? De 3, pues, o sea, nosotros pedimos que sean de 3, pero si no pueden hacerlo de 3, pues ya es cosa de ustedes, pues. O sea, solamente Quiero ver sepan de que, dónde sacamos el otro. pues si quieres, puedes hacerlo solo con tu hermano. Supongo. Sí, o sea, lo pueden hacer de 2, o si quieren entrar individual también se puede, pues, pero que sepan que van a estar en desventaja contra los que sí tienen 3 integrantes. Pero bueno, sería todo. Entonces, los vemos en el examen el día lunes. Por favor, métanse porque vi que la otra vez no entraron muchos. Ok, Ok. gracias. Sí, nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós.